Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Pasen y tomen parte de este humilde espacio que les ofrecemos cada 7 días en esta sintonía para que se asomen a la vida semanal de la Archidiócesis. Una semana esta que culmina con la celebración de las jornadas de pastoral, epicentro de la formación y de la comunión diocesana en medio del curso. Un verdadero clásico en la Archidiócesis desde hace más de una década. Les damos noticia en cualquier caso de la actualidad que viven las actividades y las instituciones diocesanas. Comenzamos. El pasado viernes se cumplían 150 años de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, fundadas por el venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet, un 27 de enero del año 73 en Barbastro. El señor arzobispo quiso acompañar y presidir la Eucaristía conmemorativa en las dos casas que tiene abiertas la congregación en la Archidiócesis, por la mañana en la residencia Santa Casilda, en la ciudad de Toledo, por la tarde en la residencia Virgen del Rosario, de la localidad de Quintanar de la Orden. Era el 27 de enero del año 1873 cuando surge la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de la mano del venerable Saturnino López Novoa y Santa Teresa Jornet. En Toledo gestionan la residencia de Santa Casilda, donde 150 años después de su fundación siguen atendiendo a los ancianos, según el espíritu del primer día. Donarse por completo a Dios por medio del servicio a los ancianos. 150 años haciendo el bien, sembrando claridades, consolando a los enfermos, a los tristes, ayudando a los mayores, estando al pie del cañón, como lo han demostrado en tantísimos momentos. Y no hace falta más que recordar la última pandemia, ¿no? La capilla de esta residencia toledana acogía a primera hora la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, y que ha contado con la presencia del arzobispo emérito, don Braulio Rodríguez Plaza, y el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro. En su homilía, el prelado toledano, al recordar la misión de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ha reconocido la labor pionera de la Iglesia, siempre en la atención a quienes más lo necesitan. Algo parecido ocurre en aquellos momentos donde nadie se ocupaba de los mayores, de los ancianos, de esa manera, como siempre ha hecho la Iglesia, que siempre se adelanta al Estado, ¿no? Antes de que hubiese hospitales psiquiátricos y hospitales para enfermos mentales, ya San Juan de Dios fundó los hermanos, donde realmente trabajaban con ese tema cuando no trabajaba nadie. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que gestionan la residencia de Nuestra Señora del Rosario en Quintanar de la Orden, también han celebrado su 150 aniversario. El señor arzobispo de Toledo presidía a las 5:30 la Santa Misa. Una de las líneas estratégicas más interesantes de nuestra Cáritas diocesana es la intención de fomentar el área de empleo y formación tanto de los propios trabajadores como de las personas que acompaña. Esta semana se ha presentado el cada vez más importante catálogo formativo de Cáritas diocesana para este año, formado por 8 cursos que buscan la empleabilidad de los alumnos, además de dignificar la ayuda y de dar herramientas para acceder al empleo a través de la orientación y de la intermediación. El empleo es una de las áreas estratégicas de Cáritas diocesana, un área que ofrece formación y apuesta por el acompañamiento como la base para acceder hoy al mercado laboral. Nuestra función en el área de empleo es ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo. Entonces vemos que tienen una alta empleabilidad en nuestra sociedad, en las características también de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, y que con ello favorecemos a todo lo que es el mercado laboral. Formación ocupacional de operaciones básicas en alojamientos hoteleros y turísticos y el curso de camareras de pisos contarán este año con 2 ediciones. El taller de agricultura ecológica se desarrollará en Illescas y en Toledo. También este año se realizará el taller de polimantenedor de edificios y ofrecerán de nuevo el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Formación adaptada a la demanda que les llega de las empresas y con la que consiguen alta empleabilidad. La formación lo que nos hace a la persona es una diferenciación, nos aporta una experiencia y cada vez el mercado laboral lo está
requiriendo más. Para trabajos que en un principio parecían básicos y en su momento no se requería, ahora mismo sí que se está viendo una necesidad y además las empresas lo demandan. Todas las actividades formativas de Cáritas Diocesana contemplan módulos de carácter transversal, formación laboral centrada en la mejora de habilidades sociales y búsqueda activa de empleo a través del servicio de orientación laboral e intermediación laboral con las empresas. También hacemos un acompañamiento con personas pues también para favorecer su entrada en el mercado laboral. Para ello tenemos nuestro servicio de orientación, donde ayudamos y damos herramientas para todo lo que es el tema de la búsqueda de empleo, que además está evolucionando, está cambiando. Ahora las cosas no son como antes, ahora mucho es tema digital y tenemos que estar preparados para ello. Como novedad, Cáritas ofrece este año formación en el puesto de trabajo para operaciones básicas de bar y restaurante. Para acceder a este y al resto de cursos, uno de los requisitos es ser demandante de empleo y contar con la tarjeta Darde. El próximo mes de febrero darán comienzo algunos de ellos. Los interesados podrán encontrar toda la información en las redes sociales y en la web de Cáritas Diocesana de Toledo. Desde hace un par de semanas, la Junta de Hermandades de Semana Santa de la ciudad tiene un nuevo presidente, Juan Carlos Sánchez Carballo. Sustituye en el cargo a Ana Pérez, que ha estado 7 años al frente de esta institución. El hermano mayor del Cristo del Amor tomó posesión de su cargo en la parroquia de San José Obrero en una asamblea plenaria celebrada el pasado 12 de enero. Allí se presentó también su nueva Junta de Gobierno en presencia del delegado de Religiosidad Popular y de su ya tradicional conciliario. Es el nuevo presidente de la Junta de Hermandades, Cofradías y Capítulos de la Semana Santa de Toledo. Laico comprometido en la parroquia de San Juan de la Cruz, se sintió llamado a vivir y compartir su fe en una de las cofradías más jóvenes de la ciudad. Con el tiempo formé parte de la Junta del Cristo del Amor, con el tiempo también formé parte de la Junta General de Cofradías y Hermandades, ¿no?, de Semana Santa de Toledo, porque bueno, pues la anterior presidenta, Ana, le dieron referencias mías, he estado buscando equipo. Son imágenes del pasado 12 de enero en la parroquia de San José Obrero, donde tomó posesión como presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa toledana ante el conciliario de esta Junta y el delegado episcopal de Religiosidad Popular de la Archidiócesis de Toledo. Desde ese momento sustituye en el cargo a Ana Pérez, al frente de esta responsabilidad durante 7 años. Pues en principio es representar a todas las cofradías y hermandades de Toledo, ¿no? Yo creo que esa es la función principal. Es una coordinación, vamos a llamarlo así, de todo lo que es las inquietudes, necesidades que presentan las cofradías de Toledo y coordinar todo lo que va a ser la Semana Santa de Toledo. A pesar de la tradición, desde la Junta de Hermandades, Cofradías y Capítulos de la Semana Santa de Toledo aseguran que cada año es fundamental renovar la ilusión de todos los cofrades por recorrer las calles del casco histórico de nuestra ciudad, con sus pasos e imágenes, evangelizando. Necesitas seguir alimentando esa manifestación, el que la gente tenga ilusión por salir, por participar, por hacer visible nuestra Semana Santa, ¿no? Y para eso hay que moverse. No vale con tirar de lo de atrás y decir, bueno, como esto ya está hecho, es suficiente, ¿no? 21 son las cofradías, hermandades y capítulos que cada año colaboran y dan testimonio de su fe en la calle, en la Semana Santa de Toledo. El Papa está llevando a cabo en esta semana un viaje de 6 días a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, donde tenía intención de transmitir un mensaje de paz a 2 países asolados durante mucho tiempo por la guerra. África, tal y como sospechábamos, se ha convertido en una prioridad para el Papa Francisco. Este es su 5º viaje al continente en 10 años de pontificado. Esta visita apostólica está siendo además un encuentro con lo que puede ser el futuro más floreciente y más fructífero de la Iglesia Católica.
Del 31 de enero al 5 de febrero, el Santo Padre visitará 2 enclaves asolados por los conflictos armados, los desastres climáticos y las epidemias que someten a las comunidades de estos países a una constante violación de sus derechos. En la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, Cáritas Española desarrolla proyectos de ayuda humanitaria que acompañan a cerca de 100.000 personas y que supuso una inversión de más de 3 millones de euros. Estos fondos son destinados a entrega de alimentos de emergencias, apoyo a desplazados y proyectos de cohesión social y construcción de paz. Trabaja en las 7 diócesis del país con un programa de asistencia humanitaria de primera necesidad y de fomento de la resistencia de las familias a través de programas agrícolas, provisión de insumos, acceso a agua, y además trabaja desde el entorno parroquial y comunitario con los líderes religiosos en la construcción de paz comunitaria. Sudán es además el segundo país del mundo con más refugiados que vive en una crisis humanitaria permanente. El Papa llegará el viernes 3 de febrero en un viaje que se ha definido como una peregrinación ecuménica de paz organizada junto a la Iglesia Anglicana. En el corazón de todos los implicados en este viaje está la imagen del Papa Francisco arrodillándose ante los líderes políticos de aquel país el 11 de abril de 2019, un gesto al que han seguido otros y que tendrán sus frutos también después de este viaje. Seguirá, por una parte, el legado de lo que el Papa diga o haga en estos lugares, y desde luego continuará el trabajo de una Iglesia Católica que en diálogo, en encuentro, en cooperación con sus hermanos, sean o no cristianos, con la sociedad congoleña y sursudanesa, tratarán o insistirán en la construcción de sociedades que hagan al hombre y a las mujeres plenos. La República Democrática del Congo es el país africano con más porcentaje de población católica del continente y arrastra una de las crisis humanitarias más complejas del mundo. En 2022 ha habido casi 6 millones de personas desplazadas en el interior del país, la cifra más alta del continente africano. Una población que desea la visita del Papa y su mensaje. El Papa, llegando a celebrar la Eucaristía en Kinshasa, le encontrará una masa enorme de católicos que lo aclaman y que rezan con él y que buscan en el Papa una palabra que les lleve la paz que les es negada, porque la verdad es que cada día estamos viéndolo, sobre todo en la parte del este del país, en la parte del Kivu, que se llama, pues ataques, asesinatos, muertes, robos y todo esto que produce una tristeza enorme. Será el primer viaje del Papa Francisco en este año 2023 y de momento el único programado fuera de Italia. Canal Diocesano de Televisión Toledo y Radio Santa María les ofrecerán en directo los actos más destacados de este viaje del Papa Francisco. Una de las nuevas realidades que se regalaba a la Iglesia diocesana con el comienzo de este curso pastoral era la nueva Casa Diocesana Contemplativa. Dentro de las muchas nuevas instalaciones, nuevos servicios o nuevos estilos que se nos proponían, se nos proponía la creación, o se ponía delante de toda la diócesis la creación de esta casa que estaba al servicio de todos. Para hablar un poco por qué existe, para qué existe, cómo acceder y qué vamos a encontrar en ella, tenemos el lujo de contar esta noche con el que es actualmente su director, el primer director, que es don Áureo Matesanz Sáez. Don Áureo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Muy bien. Don Áureo Matesanz es sacerdote diocesano, ¿desde hace cuánto? Llevo ya 31 años, 32 sería, desde el año 91. Desde el año 91. Con amplios trabajos pastorales dentro y fuera de la diócesis. Sí, me ha tocado en Mora, me ha tocado en Consuegra, me tocó en Perú también, en Villa El Salvador, me tocó estar también en Roma estudiando teología bíblica. A la vuelta fue Camarena, que es donde más duré, 7 añitos. De allí dimos un saltito interesante a Tenerife, donde estuve 5 años en un equipo pastoral. A la vuelta me regalaron un año sabático en Batuecas, en el desierto de San José de Batuecas con los padres carmelitas, y de ahí ya vine a Santa Bárbara, donde estuve 4 años, y ahí es donde surgió esta idea de la casa. Efectivamente, el pasado verano.
¿Cómo y cuándo surge su deseo personal? Antes de hablar de la casa y del servicio que presta, su deseo personal de llevar este estilo de vida, ¿cuándo surge, don Áureo? Bueno, mi realidad personal de mi vida, diríamos, a la muerte de mi padre, estoy en un internado allá en Madrid durante 10 años, de los 8 a los 18. Ahí tenemos un capellán que nos atendía en el colegio, que era un monje cisterciense que había pedido salir del monasterio para hacer su tesis doctoral. Él pertenecía a un monasterio francés, pero pidió venir aquí a Madrid y aterrizó allí en nuestro colegio. Pues bueno, su estilo de vida, nos fue contagiando a varios y de alguna manera fue poniendo esa simiente, diríamos, de la vida contemplativa. Ahí, diríamos, es donde nacería. Luego voy teniendo mis búsquedas, hago mis ejercicios de mes, primero con el padre Mendizábal, donde ahí se discierne más la vocación de sacerdote diocesano. Y luego, a lo largo de mi vida, va como reapareciendo, pero el Señor sigue reconduciendo por la vida diocesana como sacerdote diocesano secular. Siempre ha estado esa inquietud contemplativa ahí, pero bueno, pues esperando a lo que Dios fuera marcando. Efectivamente se culmina, este verano es cuando da un paso importante de hacerse cargo de esta casa con este estilo de vida. Tal vez haya gente que lo defina como algo a medio camino entre el ser sacerdote secular y la vida de claustro. ¿Usted qué diría, don Áureo? Más bien que no. O sea, la idea surge más bien hace como 2 años, es un poquito desde la época de la pandemia, precisamente, que vuelvo como a recogerme un poquito. Y en ese recogimiento pues vuelve a surgir esa inquietud. Ya anteriormente me había acompañado Braulio, había compartido con él varias inquietudes, y ahora nada más llegar don Francisco le digo, querría hablar con usted. Entonces cuando le planteo, sigo con esta inquietud interior y no sé cómo canalizarla. Entonces él, ni corto ni perezoso, lo que se le ocurre, hazme un proyecto. Claro, el hazme un proyecto es lo que me descoloca. O sea, yo vengo de la experiencia de Batuecas, que es una experiencia de tipo contemplativa, eremítica además, marcadamente carmelitana, evidentemente, con una espiritualidad carmelitana fuerte. Ahí no voy por cuestión de vocación, voy solo por un año sabático, pero la experiencia es riquísima. Claro, que mi obispo me diga, hazme un proyecto, entonces es cuando surge el espíritu, la inquietud contemplativa está, pero esto tiene que ser diocesano. Con lo cual, el año anterior, que es cuando surgiría, claro, yo tengo la vivencia muy fresca, diríamos, de Batuecas, y de alguna manera huele, diríamos, a vida monástica, sí, a vida de ese estilo, ¿no? Se frena por distintas circunstancias y entonces es cuando reposa, diríamos que está reposando un año más prácticamente este proyecto. Por varias circunstancias yo pensaba que ya no salía, pero don Francisco es el que vuelve a retomar. Áureo, hay que lanzar el proyecto, nos lanzamos. Y entonces, claro, este segundo año es cuando empieza a tomar muchísimo más fuerza, diríamos, la palabra diocesana. Si era un centro, si era qué, y entonces es cuando surge la palabra casa. Y entonces son las 3 palabras que se suman, tiene que ser eminentemente diocesano, que lo ocupa, diríamos, al centro de las 3 palabras, es decir, no es un monasterio, no es un convento, el concepto contemplativo siempre se ha reducido, diríamos, a la vida contemplativa en el claustro, pero esto es ayudar a que todo bautizado tome conciencia de que está llamado a ese encuentro íntimo y personal con el Señor, a contemplarle, ¿no? Y así es como va surgiendo. Empezamos a hablar todos los meses, un ratito, don Francisco y servidor, me pide que vayamos escribiendo como un resumen, se lo mando por correo electrónico de lo que vamos tratando, y es como va saliendo todo ese material con el cual luego elaborará luego la carta diocesana. O sea que entre el verano del 21, que fue cuando todos interpretamos, algo ha querido hacer Áureo, pero no se ha culminado, y el verano del 22, que es cuando se erige ya esta idea, sí, ha sido todo un curso de gestación. Sí, prácticamente, ha sido esa la idea. ¿Y quién sugiere la rinconada de Tajo? Bueno, había una idea que era muy bonita. Podríamos hacer algo aquí en la ciudad. De hecho, el prior de allí de Batuecas, somos parientes, somos primos segundos, me dice, inténtalo en la ciudad. Si puedes generar una especie de oasis, diríamos, contemplativo, donde la gente pueda acudir cuando lo necesite, sería ideal. Bueno, pues ahí queda la cosa, se lo digo a don Francisco, y entonces es cuando sugiere, pues puedes hablar con tales monjas, con tales otras, con otras, viendo así conventos que se estaban dejando y que se le podría dar otra utilidad. Doy el paso de hablar con el primer monasterio y aquella madre, aquella abadesa, me abre los ojos, pues mire, estos son monasterios históricos con un gasto tremendo, con unas dificultades tremendas,
Entonces es cuando abro los ojos, pues este no es el camino. Hago la visita del segundo monasterio y ya ni siquiera casi me esfuerzo, y el tercero ya no le visito. Hablo con don Francisco, hablo con nuestro ecónomo, con Ángel Camuñas, con don Ángel Camuñas, y entonces él me dice, oye, mira, podríamos ir a visitar la Rinconada, que está allí la casa parroquial, que Sejo le tenía mucho cariño, había fallecido justo poquito antes, con motivo de la Filomena, de aquella una subida de tensión, etc. Y Sejo lo tenía como una casa, diríamos, de convivencia para la parroquia, pero para distintos eventos, ¿no? Bueno, pues fuimos don Francisco, Ángel y servidor, vimos la casa, yo me enamoré, o sea, me encantó, es muy sencillita, es muy rústica, porque es lo que es una casa parroquial con 4 habitaciones y no tiene mucho más. Pero bueno, ahí se empezó a gestar el sueño. Bueno, la providencia entonces acabó reconduciéndoles, acabó reconduciendo el proyecto y reconduciendo la ubicación, la Rinconada. Bien, hemos desmontado antes la idea de esto es una cosa intermedia entre clero secular y vida de claustro. Y dice usted que efectivamente no. Vamos a desmontar otro mito. Esto es como una casa de ejercicios al uso, de la que tenemos metida en la cabeza. De aquí se va, se prestan unos servicios, que es una casa contemplativa. Por ahondar un poquito más en la idea que estabas comentando, don Francisco traía en su mente la casa de espiritualidad, la experiencia que tenía en la diócesis anterior, donde él había estado, y de alguna manera quería como, yo le decía, don Francisco, tenemos que intentar que sea una casa diocesana contemplativa. Ya, pero si se pudiera, y ya dabas ejercicios, yo qué sé, si hubiera un grupo de personas que no han podido en las tantas ejercicios habituales, ¿no?, de la diócesis, y que pudiera hacer ejercicios. Don Francisco, la idea es generar un espacio y un tiempo que sea contemplativo, pero abierto, libre. Es decir, que pueda ser un espacio de retiro, pero de tipo personal, no tanto dirigido. Entonces, bueno, él me sigue insistiendo, don Carlos Loriente, que es un poquito el que está responsable, el que me acompaña, diríamos, es el que le ha encomendado a don Francisco, que me acompañe directamente. Él me insiste, oye, pues algunos ejercicios, bueno, pues retiros contemplativos, sí que sería un espacio bueno para poderlo hacer. ¿Qué referentes tenemos para llegar a hacernos una idea de qué es lo que se propone o cómo se puede vivir allí? Tal vez algunos de aquí de la diócesis conocemos Buenafuente del Sistal y algunos diocesanos han ido allí a hacer ejercicios. ¿Esto es lo más parecido a Buenafuente? ¿Buenafuente nos puede dar una idea? ¿Las Batuecas tal vez un poquito más? A ver, Batuecas es monasterio y es una orden concreta, es un eremitorio y está bien definido, ¿vale? Tiene su sentido propiamente contemplativo, pero dentro de una orden contemplativa. Entonces, no es, aunque evidentemente podamos beber del espíritu de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz o de San Francisco o de cualquier otro que haya vivido un espíritu contemplativo fuerte. En Buenafuente lo que tiene es, que es precioso, es toda una aldea que se ha ido construyendo a lo largo de todas estas décadas en torno a un monasterio cisterciense. Es verdad que lo lleva un sacerdote diocesano, pero bueno, tiene un sentido muy amplio, es súper rico, donde se hacen ejercicios, donde se hacen encuentros, donde se hacen, con lo cual no sé hasta qué punto tiene un referente, diríamos, como diocesano, es extradiocesano, va un montón de gente, no solo sacerdotes, seglares, religiosas, quien sea, ¿no? Este proyecto, lo que he entendido desde con don Francisco, y él es el que me marca la pauta, al ser diocesano, primero es una casa, es de tipo hogar, es familiar, ¿vale? Segundo, oramos en la diócesis, con la diócesis, por la diócesis, con todas sus necesidades, una oración de intercesión, pero una oración de acción de gracias, una oración de alabanza, y tiene un sentido al estilo que podemos tener, diríamos, laical. Aunque suene extraño, el mundo laical puede ser contemplativo, sí, estamos llamados por vocación bautismal a poder contemplar el misterio de Dios. Un ama de casa, un maestro, un albañil, quien quiera, o sea, voluntarios de Cáritas, un grupo de catequistas, es decir, poder generar un espacio y un tiempo donde cualquiera pueda tener ese encuentro personal con el Señor, comunitario, con lo mínimo que procuramos tener, y personal, sobre todo mucho tiempo personal. Probablemente para lo que nos puede servir de referente, porque como bien nos comenta, hay notables diferencias entre todo esto, es oasis de espiritualidad, ¿verdad? Sí. Oasis de espiritualidad. Hay gente que tiene ya pues Batuecas o Buenafuente, están como muy metidos en el... Sí. Hay una idea que don Francisco tiene muy clara y que expresa en su carta. Vendría a ser un Betania. Betania es una casa en medio de un pueblo, punto, así de sencillo. Es la casa de Marta, María y Lázaro.
La idea es, Marta representaría, diríamos, la iglesia pastoral, María de Betania, la iglesia contemplativa, pero cuando hablo la iglesia me refiero a la iglesia diocesana. La iglesia diocesana tiene que ser activa, pastoral y contemplativa. La idea es invitar a Marta a que venga a la casa, que se ponga a los pies del Maestro como María de Betania, y ambas las dos interceden por la resurrección de Lázaro. Los Lázaros son los que tenemos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, lo bonito es, no ha sido en un monasterio, ha sido en una casa parroquial, en medio de una población muy pequeñita, La Rinconada, pero que es significativo, porque es marcadamente diocesano, es una casa junto a un templo, convivencia parroquial, no hay nada de referente. En La Puebla sí que tenemos el monasterio precioso, maravilloso de las concepcionistas franciscanas, pero esto no es monasterio, no es convento. Entonces, es invitar a todos los que quieran venir con esa capacidad de presentarle al Señor, donde vamos a orar por su familia, por su grupo, por su movimiento, por las actividades que hagan. Vamos a hacer esa labor de intercesión eclesial diocesana muy sencillita, junto al corazón de la diócesis. No me atrevo a decir la osadía de estamos en el corazón de la diócesis, porque me parece que es presuntuoso, pero junto a ese corazón de la diócesis, con ese deseo de que cualquiera que quiera venir pueda encontrar un espacio de silencio, un espacio contemplativo que traiga toda su tarea y no se queda aquí. Es decir, no es un lugar donde yo voy a escaparme. No, de aquí te marchas corriendo a ser esa Marta que necesitamos. Si Marta no trabaja, no come en ese día. O sea, son necesarias las dos. A falta de que la gente se pueda acercar, que es lo que pretendemos con este rato de encuentro, que los diocesanos sepan, esto existe, está ya a la mano y podemos acercarnos para que don Áureo nos lo enseñe o nos haga allí una explicación sobre el terreno, a falta de ir a visitarlo. Es lo más importante. ¿Cómo definiría qué es aquello? Porque nos dice que es una casa parroquial y los que no lo conocemos, un servidor, nos imaginamos pues es una vivienda parroquial al lado de la iglesia de La Rinconada. Aquello no es muy grande. No, es pequeñito, tiene 4 habitaciones, una la ocupa servidor. Hay una habitación con 2 camitas para matrimonio y otras 2 individuales. Hay un salón biblioteca, estamos ahora para confeccionar, para convertir lo que sería un porche que hay en el patio trasero, convertirlo en comedor. Y bueno, y luego hay una cosa preciosa, que bueno, aparte tiene su cocina, 2 cuartos de baño, uno de caballeros, otro de damas, tiene que ser al estilo de un hogar, pero también con esa dignidad. Y una cosa que es preciosa es que el pasillo de arriba, donde están las habitaciones, conecta directamente por dentro, ¿vale?, con la iglesia, por un lado, y con el coro, que lo hemos convertido en la sala de estar, es decir, un poquito cómodo, para que al Señor no se le visite, sino para que con el Señor se esté. Allí no se hace visita al Santísimo, allí se está. Muy bien. ¿Y cómo se organizan? ¿Está usted solo, don Áureo? En principio sí, pero quien viene participa de la casa. Yo les doy la bienvenida. Todas las puertas, todos los cajones, todos los muebles los pueden abrir. Ábranlos porque tienen que saber dónde están los platos, los vasos, los cubiertos, dónde está en el congelador tal cosa, lo que sea, porque entre todos hacemos ese hogar, repartimos tareas. La idea es que todos dispongamos, los que habitamos en la casa, en el tiempo en que estemos, dispongamos del máximo de tiempo de estar con el Señor. Repartimos las tareas domésticas, que suelen ser relativamente pocas, para generar eso, espacios de paseo, espacios de oración, espacios para la liturgia, entonces repartimos así. Esto es una diferencia muy notable también con las casas de espiritualidad que tal vez tenemos un poco en la memoria, en la retina, que es allí se prestan servicios. Y allí en realidad, pues cuando uno va allí tiene que buscarse o tiene que prestarse el mismo el servicio. Lavandería y todo esto, ¿se va encargando usted? Tenemos lavadora, cada uno lleva su ropa de cama, porque después también del COVID nos hemos vuelto como más sensibles, cuidamos la sobrefunda, tanto de almohada como de colchón, se lava cada vez que una persona lo utiliza, de tal manera que intentamos cuidar al máximo la higiene de la casa y de todo. Pero bueno, quien sepa cocinar, cocina, quien no friega cacharros, y el que no barre o friega, y el que no, pues yo qué sé, hace otro tipo de labores. Y también aseguran en los trípticos promocionales o en los trípticos de presentación que han hecho, que esto vive de la providencia, por si alguien dice, ¿esto cómo se paga? ¿Cómo consiguen? ¿O cómo en los pocos meses que llevan, cómo han Va fantástico, o sea, no es problema. Claro, si pensamos, por ejemplo, en una casa de ejercicios de aquí, de la del Buen Pastor, tiene unos gastos impresionantes, sea en luz, sea en agua, sea en los servicios, sea en cocina, sea en limpieza, personal que tienen que contratar sí o sí.
por el volumen. Al ser una casa, los gastos son de una casa. Quiere decirse que los gastos son muy reducidos. Ahora, recientemente, que ya por fin tenemos la luz, el primer recibo ha sido 35 euros. Es sostenible, no hay ningún problema. La calefacción, que tenemos calefacción de pellet, pues es verdad que ahora ha subido en estos 2 años o en este año ha subido bastante, lo que sería el precio, pero es sostenible. Evidentemente, yo que soy el que vivo, diríamos, de manera permanente, soy el que más aporto y aporto desde mi sueldo. Que mi sueldo me lo da precisamente, vivo de la providencia, también. Es decir, nosotros vivimos de la caridad de nuestros hermanos, ¿vale? Y luego quien quiera aporta. Ha habido gente que por sus dificultades, por su realidad no ha podido aportar, pero ha traído, yo que sé, aceite, o ha traído galletas, o alguno ha traído carne, o ha traído, o sea, alguna persona se ha presentado con víveres. Bienvenido. Funciona. O sea, funciona y sobra, o sea, no hay problema. Entonces ya queda definido lo que es una casa, que ya nos ha manifestado antes que su aspecto diocesano, ¿no? Que es a quién se destina, que es a los fieles de la diócesis, a los que peregrinan aquí en Toledo, y lo que pretende es redundar en los trabajos al servicio del Evangelio de los diocesanos. Y ahora quería poner el ojo un poco en contemplativa. ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Qué es lo que...? A ver, la dinámica contemplativa, lo que hemos aprendido de tantos hermanos y hermanas nuestras, de la vida contemplativa también y del espíritu de la Iglesia, es buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, ¿no? Que sale tantas veces en los Salmos. Evidentemente es la lección divina, es decir, desde la palabra de Dios, esa búsqueda y ese encuentro personal con Él. Señor, ¿quién eres tú? Y Él se va manifestando, cómo sientes, cómo vives, tener los mismos sentimientos de Cristo, ¿no? Que decía San Pablo. Bueno, pues es generar ese espacio. Mucha oración personal. Hay una idea que a mí me ha ayudado mucho a expresar un poquito la idea. Cada uno bebe con el vaso que tiene. Y eso significa que todo el mundo bebe. Hay que pedirle a Dios la gracia de que agrande tu vaso. La bebida está garantizada, es la gracia de Dios que llueve, ¿vale? Y es una gracia impresionante en cualquier sitio donde estemos en la iglesia. Pero en esta casa, eso, tú te presentas con tu vaso, el vaso que tú tienes. Hay distintas velocidades. Quien tenga una vida interior mucho más rica va a aprovechar, quien tenga una vida más sencillita va a aprovechar. Esto es como decía, yo no sé si era Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Me parece que era el ejemplo del vaso, su hermana me parece que le explicaba que dependiendo del vaso así sería en el cielo. Pues así es en esta casa, diríamos, diocesana. Tenemos laudes y vísperas, nada más entre comillas como propiamente, entre comillas, obligatorio. Hora intermedia cada uno la va rezando según el momento del día que pueda y quiera. Tenemos el oficio de lectura y las completas por la noche para quien desee, que normalmente suelen querer venir todos. Y solo tenemos la comida y la cena juntos, el desayuno a discreción cuando uno quiera. Si alguien tiene que tomar media mañana, si alguien tiene que tomar por la tarde, con libertad, abre cajones y abre lo que sea. Se atienden diabetes, se atienden... Lo de vegano y todas esas cosas no lo atendemos mucho, o sea, pero sí que se atiende dieta por salud a cualquiera que lo pueda necesitar. Que más o menos ese ritmo de vida nos da un poco la idea de lo que pueden encontrar allí. Sí. Son deudores también de la tradición de esas hospederías al lado de los monasterios, donde creo que es un poco ese estilo. Sí, pero no es hospedería, porque formas parte. Es decir, claro, el monasterio es la comunidad y los huéspedes que participan. Algunas comunidades están más abiertas, otras un poquito menos, y tú participas. Yo he estado en alguna comunidad benedictina y a mí me mandaban callar, aunque supiera cantar gregoriano, cante usted bajito, ¿vale? Bueno, pues yo cantaba bajito. Aquí canta quien llegue, afine o desafine, es decir, es nuestra iglesia al natural. Y nuestra iglesia al natural, los que la formamos, participamos de la casa. Aunque yo esté de responsable, que propiamente no soy director, sino responsable, porque está todavía diríamos, en experimental, en fase experimental, pero todos los que llegamos, aunque yo de alguna manera mantenga, diríamos, el orden y tal, pero entre todos hacemos ese espacio. Claro, cuando llega, al principio llegó una misionera comboniana, Seglar, ¿no? Y fue muy bonito porque ese día oramos por las misiones, y no solo las de los religiosos, pero oramos por nuestras misiones diocesanas. Según va llegando una persona, pues otros vinieron de Santa Bárbara, oramos por la parroquia de Santa Bárbara, por sus sacerdotes, por sus grupos, ¿no? Y así lo vamos haciendo, y cada día procuramos dedicarlo a un tema. Ayer orábamos por los contemplativos, vamos a hacer una especie como de peticiones litánicas que las cantamos. Los que estemos allí, ya tenemos como 20, por los niños, por los mayores. Cada día vamos buscando un segmento, diríamos, de nuestra iglesia en Toledo y tratamos de vivir eso. Por cerrar este pequeño bloque, aunque ya también lo ha ido respondiendo con la metáfora de
con la imagen de los vasos, que me parece muy... Esto de la contemplación también habrá quien piense, y tenemos que despejar ese mito, esto de la contemplación no es solamente para algunos. Esto es como una especie de camino muy particular que Dios le brinda a algunos, o que algunos desean transitar, a falta de ver si efectivamente ¿la contemplación está abierta a toda la vida cristiana o es solamente para algunos que se sienten especialmente llamados a ello? Absolutamente para todos. Es decir, una de las cosas yo hacía con el grupito de estos lo diré, los talleres para niños de oración, los oratorios, ¿vale? Sí. Claro, me quedé admirado de la fortaleza contemplativa que tenía estos oratorios. Y eso significa que los niños eran capaces de contemplar. Cualquiera puede contemplar. Vamos a cuidar la espiritualidad, diríamos, nuestra de Toledo, que sería nuestros santos, nuestros mártires, nuestra historia. Bueno, invitar a contemplar desde nuestro hoy, pero sin olvidar nuestro pasado, y en esa proyección que ahora el pastor que tenemos en este momento, don Francisco, proyecta, ¿no? Vivir esta sinodalidad en estas jornadas que se están o se van a desarrollar, bueno, pues vivir esa espiritualidad. Cualquiera puede venir, trae eso a la oración con suma simplicidad, y con su vasito, es decir, con su corazón, como ama al Señor, como le busca, adelante. Tiempo de silencio, tiempo de encuentro personal y comunitario, y que Dios te ampare, es decir, dispuesto a abrir el corazón a la gracia y que Él te llene. Finalmente, vamos a acabar invitando a la gente. Casa Diocesana Contemplativa, Rinconada de Tajo, cerca de la Puebla de Montalbán. Aquello se puede visitar de una manera un poco discrecional. Se puede. Puedo dejar dado el teléfono por si quieren llamarme. Hay correo electrónico, sería el 660-801-613. 660-801-613. Llaman ese es el móvil no mío personal, sino el de la casa propiamente. Si alguien quiere venir a un grupo, si alguien quiere venir a hospedarse, lo que desee, pues ahí ya se habla, se puede visitar. Solemos tener la misa tempranito ahora en invierno a las 5:30, después solemos tener la exposición del Santísimo un rato largo, hasta las 8, 8:30, a veces hasta las 9, y bueno, pues pueden venir perfectamente, claro que sí. Tal y como nos recomendaba antes, si son varias jornadas, tienen que ser grupitos pequeños. Como sí, máximo de... Sí, los que caben en la casa son 4, si están dispuestos a estar 2 en una habitación. Pero para jornadas de un día que no requieran de alojamiento, ¿hasta cuánta gente...? En la iglesia caben 80 o caben 100, o sea que en un momento dado, digo que se puede. Hay el recurso que en un momento dado se puede solicitar del albergue juvenil que está detrás, no para propiamente porque no cuadra con el espíritu, diríamos, contemplativo de silencio, pero sí para un salón grande de reunión o de poder comer o algo así. Entonces se pueden participar pequeños grupitos de varios días, varias jornadas, grupos más amplios de una jornada o incluso una tarde también. Imagínese, don Aureo, que uno quiere con catequistas, con agentes de pastoral, con un consejo de pastoral, dedicar una tarde de oración, de revisión, también... Perfectamente. No entendido como una casa de retiro, voy yo sacerdote o yo voy religiosa con mis catequistas o con mi tal y nos organizamos. No, la casa se abre, pero no es un autoservicio donde yo no sé si me explico, pero no por nada, sino para que no perdamos el norte del sentido de la Casa Diocesana Contemplativa. Claro. Para eso están las casas de retiro, de espiritualidad, que tiene ese otro formato que es, bueno, pues entre comillas, de servicios. Y finalmente, si alguien quiere acercarse a hablar con usted, exactamente igual. Sí, a disposición. Es otro servicio más, ¿no? Claro que sí. Usted está allí todo, bueno, está todo el día, entiéndeme, que usted está allí a disposición del que quiera hablar con alguien, confesar, pasar una tarde de soledad, de retiro. También existe abierto para eso. A sacerdotes, abierto a religiosas, evidentemente. Vamos a preparar un rinconcito, que no lo hemos mencionado, una pequeña ermita, ¿no? Con su habitación propia, con su antesala propia y su cuarto de baño solo. Si alguien quisiera hacer alguna experiencia de tipo eremítico, con acceso a la calle solo, etcétera, conectado a la casa, a la iglesia, y que, bueno, pues puede ser una experiencia bonita para quien quiera vivir ese espacio. Muy bien, pues ahí queda la invitación, don Aureo. Claro que sí. Le damos las gracias por todos estos esfuerzos de estos últimos 2 años para ir poco a poco dando a luz esto. Y bueno, pues dejamos la invitación ahí, dejamos un número de teléfono, el número de teléfono de la casa, para que el que quiera pues se acerque o que le pregunte o para que usted solucione cualquier otra duda dentro de que no sabemos bien, para que usted nos solucione cualquier duda. Claro que sí. Gracias por abrir las puertas de esta casa a la Casa Diocesana. Muchísimas gracias, don Aureo. El Papa Francisco ha otorgado el título personal de arzobispo y obispo titular de Bisuldino al sacerdote toledano Alejandro Arellano Cedillo,
que en mayo del 2021 fue nombrado decano del Tribunal de la Rota Romana y pasaba a ser la persona más joven de la historia en ostentar este cargo. El pontífice confió en Arellano este tribunal de apelación eclesiástico de mayor rango de la Santa Sede, que aborda los asuntos más complejos. El Papa Francisco otorga el título personal de arzobispo y obispo titular de Bisuldino al sacerdote español Alejandro Arellano, natural de Olías del Rey. Es la sede histórica de Gerona, que como diócesis no existe en la actualidad. En el año 87 Arellano fue ordenado sacerdote en Toledo por la Hermandad Sacerdotal de los Obreros del Reino de Cristo. En el 2021 fue nombrado decano del Tribunal de la Rota, convirtiéndose así en el más joven de la historia en ostentar este cargo. El pontífice confió en Arellano este tribunal de apelación eclesiástico de mayor rango de la Santa Sede, que aborda las causas en las que son encausados los obispos y en segunda instancia también desembocan en él las nulidades matrimoniales. Cada año el Seminario Menor abre sus puertas a las familias de toda la archidiócesis. Se trata de una jornada dedicada a la convivencia y a la oración, a la que además de conocer la casa, los horarios y la vida ordinaria del seminario, pueden compartir muchas otras cosas con los seminaristas, los formadores, los profesores y con otras familias. Este año la jornada anual de Puertas Abiertas se celebró el pasado domingo 29, aprovechando la clausura del segundo preseminario de fin de semana que organiza esta institución. Son imágenes de la jornada de Puertas Abiertas que este domingo se celebraba en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva. Un numeroso grupo de familias participaron en este día, en el que pudieron disfrutar de una ruta por las principales estancias del centro. También degustaron unas migas y compartieron en el oratorio un momento de oración. Están participando un grupo numeroso de familias, no solamente de los seminaristas y preseminaristas, sino también otras muchas que han querido acercarse al Seminario Menor para conocer el ambiente y los lugares donde se forman nuestros seminaristas. Ahora mismo están haciendo una ruta por diversos lugares del seminario en los cuales les estamos mostrando las dimensiones de la formación de los seminaristas y también pues, están conociendo lo que son las instalaciones y las estancias de esta casa. A lo largo de este fin de semana, 14 chicos de diferentes puntos de la archidiócesis han compartido la experiencia del preseminario, donde han podido conocer cómo es el día a día aquí en el Seminario Menor de Toledo. Caminando en esperanza es el lema con el que la Iglesia celebraba esta misma semana la Jornada de la Vida Consagrada en la fiesta de la Presentación del Señor. Un día especial para pararse a valorar y agradecer el don de la vida consagrada tal y como el Espíritu lo va suscitando en la Iglesia en cada tiempo, tal y como destacaban los obispos en su mensaje para este día. Y un fruto selecto que nos habla de una riqueza insondable de dones del cielo para toda la comunidad eclesial, tal y como nos recordaba nuestro señor arzobispo. Los consagrados, cada uno con sus dones y carismas, contribuyen a enriquecer la misión de la Iglesia y hacen posible que la semilla del Evangelio pueda llegar capilarmente a ámbitos mucho más profundos. Así lo reconocen en su mensaje los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Lo escriben ante la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que la Iglesia celebra cada año, el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor. Llevo en el convento 64 años. 64 años. Ingresé en el año 58. Madre mía. Y muy feliz, muy contenta, nunca me ha pesado y si volvieran a hacer volvería a elegir lo mismo. Este año, si cabe de manera más especial en nuestra archidiócesis, celebraremos esta jornada, ya que el curso pastoral está dedicado a contemplar la riqueza de la vocación a la vida consagrada en la misión de la Iglesia. Yo adquirí un deseo tan grande de vivir la voluntad de Dios y de adherirme plenamente a lo que Él me quisiera pedir, que era tan feliz que no podía decir que no a nada. En su carta pastoral Consagrados para la Misión, el prelado toledano destaca que la vida consagrada no es una realidad paralela a la vida cotidiana de la archidiócesis, ni siquiera la vida contemplativa, que se retira del mundo para transformarlo. Poner en ese trabajo toda la ilusión de cuidar al anciano,
toda la ilusión, para que no les falte de nada, para que estén atendidos espiritualmente, para llevarlos al cielo. Los consagrados siempre han entendido su vida como una llamada al servicio del Evangelio vivo y se convierten en la buena noticia para los que sufren en hospitales, parroquias, residencias. Hombres y mujeres que entregan todo lo que tienen y todo lo que son en servicio a la verdad. El colegio lo que quiere es enseñar a conocer la verdad, la belleza, el bien. Entonces para eso hay que conocer la realidad misma. El amor de los consagrados por la Iglesia no se queda en las dificultades, sino que como la Virgen se dejan con gran confianza en manos del Señor. Una historia hecha de crisis y reformas, y llevamos mucho tiempo ya sin una reforma, por lo cual que no nos extrañe si no nos quitamos de encima la crisis. Seguiremos disminuyendo hasta que seamos capaces de reaccionar. La Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una llamada a celebrar, vivir y compartir juntos la riqueza de esta vocación, que implica un seguimiento radical de Jesucristo en obediencia, castidad y pobreza. El Papa Francisco ha invitado a través de un videomensaje a abrir el corazón y a tener sed de horizontes a los jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud de este próximo verano en Lisboa. Aunque todavía faltan casi 7 meses, y a falta de saber de qué previsiones de participación diocesana dispone nuestro Secretariado de Juventud, ya hay 400.000 inscritos. Francisco agradece el haberse anotado con tanta anticipación, al tiempo que se sorprende por la expectación que ha despertado esta cita. Queridos jóvenes, estamos acercándonos, aunque falta todavía varios meses, a la Jornada de la Juventud. Y ya hay 400.000 jóvenes inscritos. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo. Pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes. Ustedes jóvenes, que ya hay 400.000 de ustedes inscritos, tienen sed de horizonte. Y en este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte, a mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran, el horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte, con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada. Prepárense para esto, para abrir el horizonte, para abrir el corazón. Y gracias por haberse anotado ya con tanta anticipación. Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias. En Toledo llegó a haber hasta 4 comunidades conventuales de franciscanas: Santa Clara la Real y Santa Isabel de los Reyes de clarisas, el de San Antonio de terciarias franciscanas y el que fue de capuchinas de la Inmaculada. En concreto, el de San Antonio en la toledana calle Santo Tomé tiene su origen en un beaterio creado a finales del siglo XV que a comienzos del siglo XVI ocuparon su actual ubicación y erigieron un convento de la Tercera Orden. Este fin de semana abren las puertas para dar a conocer toda la riqueza histórica y patrimonial. En la toledanísima calle de Santo Tomé, tras un austero patio al que accedemos por una puerta que ya nos da una pista, la hornacina con la imagen de San Antonio.
está ubicado en lo que fue la casa de Fernando de Ábalos, comunero, y las 5 casas adyacentes que se compraron para poder construir esta iglesia a partir del siglo XVII. El convento de San Antonio de Padua de Toledo fue en origen un beaterio de mujeres fundado en 1514. De 13 religiosas, rápidamente pasó a 53 y surgió la necesidad de construir un coro con 60 sillas. Todo esto va a ser posible gracias a la ayuda de Catalina de la Fuente, tía de María García de la Fuente, fundadora de ese primitivo beaterio y convento, y cuyos restos están enterrados a ambos lados del altar mayor, en las capillas laterales de la cabecera de la iglesia. Lo más llamativo, sin duda, el retablo, el único sin policromar de Toledo, junto a uno pequeño que se encuentra en Santa Clara. Es ese magnífico retablo barroco de madera de un pino que ya no existe, que además tiene una peculiaridad, y es que durante la Guerra Civil lo intentaron arrancar y parece ser que lo utilizaron como granero hasta el nivel donde está la Inmaculada. Y a los pies de la iglesia, otro de sus tesoros, el coro, su sillería de madera de nogal, el cubierto y el cáliz del cardenal Cisneros, la cabeza original del Cristo de la Vega y hasta la azulejería procedente de San Juan de la Penitencia, además de la exposición que tienen las religiosas con vestiduras litúrgicas y bordados, por cuyo primor ha sido reconocido este convento durante siglos. Haciendo referencia a los famosísimos bordados y sobre todo los zurcidos que se hacían aquí en este convento, que dejaban las prendas impecables y que ya se dejaron de hacer por falta de demanda y porque se hicieron mayores las religiosas que lo hacían. Esos dulces elaborados por la propia comunidad franciscana que también podremos adquirir si no faltamos a la cita de este fin de semana y asomarnos a su patio de los Naranjos, que data de 1480. La cooperativa de guías Toledo Tres Culturas organiza visitas guiadas tanto el sábado como el domingo en diferentes pases. Una oportunidad única para conocer el rico patrimonio del convento de San Antonio. Manos Unidas, que nos va a empezar ya a acaparar atención en muy próximas fechas con el comienzo de su campaña anual, ha organizado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha un ciclo de conferencias sobre la necesaria cooperación entre el derecho, la defensa y la ayuda humanitaria. Se ha tratado de un foro de reflexión y estudio de la crucial interacción entre estos 3 elementos de cara a obtener los mejores resultados posibles en la prevención y gestión de las crisis humanitarias. Derecho, defensa y ayuda humanitaria, una cooperación necesaria. Este es el título del ciclo de conferencias impulsado desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, que se desarrollará hasta marzo. Para que conozcamos qué ocurre fuera de nuestras fronteras, en aquellos ámbitos donde no hay paz, donde hay que asegurar un alto el fuego o donde simplemente no hay abastecimiento de bienes básicos y están los cooperantes o los militares. Conocer el marco jurídico, la cooperación internacional y a las Fuerzas Armadas para saber cómo se desarrollan las misiones en el extranjero. Este es el objetivo de las 5 conferencias que se realizarán en el campus de San Pedro Mártir. Las jornadas son una gran oportunidad para todos aquellos que quieran trabajar por la paz mundial y aprender sobre la realidad que existe fuera de nuestras fronteras. Creo que es algo que les interesa muchísimo, aunque dicen que ahora hay una decadencia y un cansancio de la cooperación internacional, pero creo que sí que es algo que, bueno, ellos son altruistas, son jóvenes y está muy bien que crean en que se puede hacer un mundo mejor. Actividades como estas, orientadas a la investigación en seguridad y defensa, pretenden manifestar los ideales de paz y la importancia del voluntariado en misiones internacionales. En la medida que cada uno pueda, pues que pueda hacer algo de voluntariado o por lo menos conocer la realidad de los países del sur por medio de Manos Unidas, por medio de las misiones que hacen las Fuerzas Armadas y por medio también pues de la preparación de los profesores de la universidad.
Las jornadas, que han surgido de la colaboración entre la Delegación de Defensa, Manos Unidas y la propia facultad, están orientadas a estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero también a todo aquel que quiera conocer la importancia de la colaboración entre las distintas instituciones en las misiones humanitarias. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí esta semana en la Archidiócesis. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más célebre canal de YouTube del que dispone RTVD. Ya saben también que pueden seguir las jornadas diocesanas en directo por este canal. También podrán revisionarlas en diferido a lo largo de la semana entrante. Nada más, hasta dentro de 7 días. Que sean felices.